Cálculo integral. Unidad 4. Momento de superficie y centro de gravedad. Centro de gravedad de un sólido en revolución. Presión de líquidos. Trabajo. Valor medio de una función. Ya se ha visto que las integrales pueden utilizarse para calcular áreas de regiones planas, volúmenes de sólidos y longitudes de curva. Al mencionar la palabra integral pensamos inmediatamente en el concepto de área bajo la curva. Pero las integrales nos ayudan a definir y calcular muchos otros conceptos de especial interés en física e ingeniería, tales como promedios, centros de masa, momentos de inercia, presión, trabajo, etc. El presente trabajo expondrá de manera general algunos conceptos avanzados de las integrales, con el propósito de generar la base para un estudio más profundo de los temas. Momento de superficie y centro de gravedad. Para iniciar el tema es necesario tener claro qué es un momento. En física, el momento de una fuerza respecto de un punto es el producto del valor de dicha fuerza por la distancia entre el punto donde se aplica y el punto donde se requiere medir el momento. El primer momento de área o superficie, también llamado momento estático o de primer orden, es una magnitud geométrica que se define para un área plana. El primer momento de área coincide con el producto del área total de la figura multiplicado por la distancia entre el punto considerado al centroide del área. Granville expresa que, para algunas superficies que se estudian en la geometría elemental, las posiciones de los centros de gravedad son evidentes. Para un rectángulo o un círculo, el centro de gravedad coincide con el centro geométrico de la figura. En general, si una figura plana tiene un centro de simetría, este punto es el centro de gravedad. Pero, ¿qué sucede con aquellas figuras que no son simétricas? Aclaremos esta duda con la siguiente teoría. El ejercicio implica encontrar el centro de masa de una placa de densidad de área constante. La placa está formada por el eje de las X, la curva y igual a f de x, y las rectas x igual a y x igual a b. Aunque el cálculo del centro de superficie involucra la densidad de área, esta se elimina debido a la definición matemática de los conceptos utilizados. Entonces, para calcular el centro de gravedad o centroide de esta figura, tendremos que localizar las coordenadas del punto x, y esto lo hacemos en base al cálculo de los momentos. El momento en x será definido como la integral desde a hasta b de un medio de la función de x al cuadrado por la diferencial de x. El momento en y será definido como la integral definida desde a hasta b de x por la función de x por el diferencial de x. Y m vamos a definirlo como la integral definida desde a hasta b de la función de x por el diferencial de x, es decir, el área bajo la curva. Entonces, el centro de superficie en el punto x, y estará definido por x igual al momento en y sobre el área bajo la curva. Y y estará definido como el momento en x sobre el área bajo la curva. Esto significa que si sostenemos esa área desde el punto x, y,
Esta estará en equilibrio horizontal, ya que el centro de gravedad es el punto que se comporta como si toda la masa del sistema en cuestión estuviera concentrada en dicho punto. Centro de gravedad de un sólido en revolución. Un sólido en revolución es un cuerpo que puede obtenerse mediante una operación geométrica de rotación de una superficie plana alrededor de una recta que está contenida en su mismo plano. Cualquier cuerpo con simetría axial o cilíndrica es un sólido en revolución. Es decir, un sólido en revolución es un sólido que se genera al girar una región plana alrededor de un eje. Considerando un sistema de coordenadas tridimensionales, en el cual el eje z es un eje que tomamos perpendicular al plano xy, entonces un punto P en tres dimensiones se denota por P con coordenadas x, y, z. Puesto que para un sólido de revolución el eje de giro es su eje de simetría, se puede demostrar que el centro de masa está sobre dicho eje. Por lo tanto, si el eje de revolución fuera el eje x, las coordenadas y y z del centro de masa serían 0. Y en tal caso, la única coordenada que se debe buscar sería la coordenada en x. Presión de líquidos. Los buzos de aguas profundas saben que la presión se incrementa mientras se incrementa la profundidad. Además, saben que aumenta el peso del agua sobre ellos. Suponga que una placa horizontal delgada con área A se sumerge en un fluido de densidad ρ a una profundidad de metros de la superficie del fluido como en la siguiente figura. El fluido directamente arriba de la placa tiene un volumen B igual al área de la placa por la distancia, de modo que su masa m es igual a la densidad por el volumen, o lo que es lo mismo, la densidad por el área por la distancia. La fuerza ejercida por el fluido sobre la placa es... La presión sobre la placa se define como la fuerza ejercida por unidad de área. Lo anterior puede sonar sencillo de aplicar, pero lo interesante se presenta cuando la placa es irregular. Un importante principio de la presión del fluido es el hecho comprobado experimentalmente de que en cualquier punto en un líquido la presión es la misma en todas direcciones. De esta forma, teniendo el peso específico W de un fluido, el ancho de una placa sumergida verticalmente representado por la función f de x a una profundidad x, la fuerza ejercida por el fluido sobre un lado de la placa sumergida será el peso por la integral desde A hasta B por la profundidad por la función f de x por el diferencial de x. Veamos el siguiente ejemplo. Una cañería circular de 2 metros de diámetro está medio llena de agua. Encuentre la presión sobre la compuerta que cierra la cañería. La ecuación que representa el círculo es x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Por lo tanto, si despejamos y, esto sería igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Entonces, el peso del líquido es igual a 1000 y los límites son x igual a 0 y x igual a 1. Y sustituyendo en la fórmula de la presión que vimos anteriormente, obtendremos que la presión es igual a 333.33. Entonces, como estamos obteniendo solo la mitad de la presión en el sistema descrito, la presión total será
666.7 kilogramos en el área de la compuerta. Trabajo. Cuando un objeto se mueve en línea recta debido a la aplicación de una fuerza, decimos que la fuerza realizó un trabajo. Cuando la fuerza es constante, el trabajo realizado por la fuerza está dado por la fórmula T igual a F por D, donde D es la distancia que desplazó el objeto. Si la fuerza que se aplica al objeto para desplazarlo es variable, es decir, F de X, entonces el trabajo realizado por la fuerza al desplazar el objeto en línea recta desde el punto A hasta el punto B está dado por la integral definida desde A hasta B de F de X por diferencial de X. Veamos el siguiente ejemplo. En un pozo, un balde se encuentra 5 metros bajo el nivel del suelo. Si la cuerda pesa medio kilogramo por cada metro y el balde lleno de agua pesa 8 kilogramos, ¿cuál será el trabajo realizado para levantar el balde hasta el nivel del suelo? El balde tiene un peso constante de 8 kilogramos, por lo que, si solo consideramos su peso, el trabajo realizado es T igual a 5 por 8 igual a 40 kilogramos por metro. Sin embargo, también debemos considerar el peso de la cuerda, el cual va disminuyendo a medida que el balde sube. Si el balde se encuentra a X metros del nivel del agua, la parte de la cuerda que falta por subir mide 5 menos X, y por lo tanto pesa la mitad de 5 menos X. Entonces el trabajo realizado para levantar el balde con la cuerda es la integral desde 0 hasta 5 por 1/2 por 5 menos X más 8 por el diferencial de X. Valor medio de una función. El teorema del valor medio para integrales o teorema de la media dice que si una función es continua en un intervalo cerrado a, b, existe un punto C en el interior del intervalo tal que la función de C es igual a 1 sobre b menos a por la integral de a hasta b de la función de x por el diferencial de x. Este teorema no especifica cómo determinar C, solamente garantiza la existencia de algún número C en el intervalo. Esto es, la integral de a hasta b de f de x por el diferencial de x es el área bajo la gráfica de f de x, entre los puntos A y B. El teorema asegura que existe un valor C del intervalo al que está asociado f de c, que corresponde a la altura del rectángulo de longitud de la base b menos a y su área coincide con la región.